But the victim's father is still furious that Frolander, who he treated like family, could hurt his son. And they described him showing them videos of sexual acts similar to the ones that she had done. En el condado de Strafford, New Hampshire, un caso que conmocionó a la comunidad llevó a Christopher Elwell, un hombre con antecedentes de delitos sexuales, de regreso a los tribunales. Elwell fue acusado y posteriormente condenado por el abuso a una niña de apenas 4 años. Los hechos ocurrieron entre el 24 y 25 de junio, cuando Elwell, aprovechando su estadía en una casa donde también estaban otros menores, cometió su abominable crimen. Lo más perturbador es que, además de abusar de la niña, Elwell mostró a los menores que estaban presentes videos que representaban actos sexuales similares a los que él mismo cometía. Estos detalles, presentados en el tribunal, revelaron un patrón de comportamiento monstruoso y premeditado que dejó devastadas a las familias involucradas. Elwell enfrentó múltiples cargos por abuso, así como por no registrarse como delincuente sexual, un requisito impuesto por una condena previa en 2008. El tribunal dictó una sentencia de entre 7 años y medio a 15 años de prisión, como parte de un acuerdo de culpabilidad. Este acuerdo fue criticado por la familia de la víctima, quienes consideraron que la pena era demasiado indulgente para la gravedad del delito. La fiscalía justificó el acuerdo, argumentando que evitaría que la niña tuviera que testificar y revivir el trauma en el tribunal. Una vez liberado, Elwell tendría estrictas restricciones, incluida la prohibición de contacto sin supervisión con menores y el monitoreo electrónico de por vida como parte de su condición de delincuente sexual registrado. El momento más impactante del caso ocurrió poco después de que Elwell recibiera su sentencia. Mientras estaba sentado, otro preso que esperaba su audiencia, Josiah Davis, se levantó repentinamente y lo atacó. Jeffrey Dahmer es un nombre que ha quedado marcado en la historia criminal como uno de los criminales más notorios y escalofriantes. Sus crímenes, cometidos entre 1978 y 1991 en Milwaukee, Wisconsin, incluyeron el asesinato de 17 personas, entre ellas jóvenes y adolescentes vulnerables, muchos de los cuales eran menores de edad. Dahmer tenía un modus operandi siniestro. Atraía a sus víctimas con promesas de dinero, amistad e incluso favores profesionales. Entre sus víctimas más jóvenes se encontraba Conerak Sinthasomphone, un adolescente de 14 años que fue manipulado y asesinado brutalmente. Otro caso particularmente desgarrador fue el de Errol Lindsay, un joven de 19 años que se convirtió en una de sus víctimas tras ser sometido a experimentos horribles. Dahmer buscaba crear una sumisión permanente en sus víctimas mediante sustancias ilegales y procedimientos extremos que, en última instancia, llevaban a su muerte. Dahmer enfrentó un total de 15 cargos por asesinato, incluyendo 2 por homicidio en primer grado y 13 por homicidio intencional. En un juicio que capturó la atención del mundo entero, Dahmer se declaró culpable, admitiendo haber cometido los asesinatos con una frialdad que dejó atónito al tribunal. El juez lo sentenció a 15 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que jamás saldría de prisión. Aunque Dahmer afirmó durante su juicio que estaba enfermo y que merecía su castigo, sus crímenes eran tan monstruosos que la sociedad nunca podría perdonarlo. El juicio de Jeffrey Dahmer fue un espectáculo lleno de emociones intensas. El momento más impactante llegó cuando Rita Isbell, la hermana de Errol Lindsay, subió al estrado para dar su declaración de impacto como víctima. Rita comenzó su testimonio con una aparente calma, pero pronto su dolor se transformó en una explosión de rabia. A pesar de estar condenado a pasar el resto de su vida en prisión, Jeffrey Dahmer no sobrevivió mucho tiempo tras su sentencia. En 1994 fue asesinado por otro preso, Christopher Scarver, quien consideró que estaba haciendo justicia. I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick.
En el sistema penitenciario del condado de Saginaw, Michigan, un crimen impactante ocurrió dentro de las mismas paredes de una cárcel. Theodore Dyer, un hombre condenado por abuso sexual a un menor de tan solo 13 años, compartía celda con Steven Sanderson, un recluso que cumplía una cadena perpetua por el asesinato de su novia en 1991. Dyer había sido condenado por un delito de agresión sexual de primer grado, considerado uno de los más graves en el estado de Michigan. Este crimen lo colocó en la categoría de los peores depredadores, un grupo particularmente despreciado por los demás presos. La naturaleza de sus crímenes lo convirtió en un blanco frecuente de hostilidad dentro del sistema carcelario. Solo 12 horas después de haber sido asignados como compañeros de celda, Steven Sanderson tomó la justicia en sus propias manos. Sanderson estranguló a Dyer con los cordones de sus propios zapatos, dejando claro que su acción no fue impulsiva, sino premeditada. En su confesión a los detectives estatales de Michigan, Sanderson explicó sin remordimientos su motivo. Lo hice porque era un depredador de niños. Alguien así no merece vivir. Sus palabras, llenas de una retorcida lógica de justicia, mostraron un desprecio absoluto por las reglas del sistema judicial y una creencia de que él mismo debía actuar donde el sistema había fallado. Durante el juicio por el asesinato de Dyer, Sanderson mostró una actitud tranquila, casi desafiante. Cuando se le preguntó si sentía remordimiento por lo que había hecho, respondió: "No siento culpa por mis acciones, no por él. Lo que hice fue lo correcto". El juez del caso lo condenó por homicidio en segundo grado, aunque esta nueva sentencia tuvo poco impacto, ya que Sanderson cumplía una cadena perpetua por su anterior crimen. Sin embargo, el caso generó un debate acalorado en la sociedad sobre los límites de la justicia y si la acción de Sanderson podría ser vista como un acto de venganza justificada o simplemente otro crimen atroz. I just, did what I thought was best in the time that I was given. I don't feel bad for what I did, I feel bad for maybe his family or something. But as far as remorse towards him, no. En Daytona Beach, Florida, un caso impactante conmocionó a toda una comunidad cuando Raymond Frolander, de 18 años, fue descubierto abusando de un niño de 11 años. Este crimen no solo dejó una profunda herida emocional en la familia de la víctima, sino que también provocó una respuesta inmediata y contundente por parte del padre del niño. El día del incidente, el padre del menor llegó inesperadamente a casa y encontró a Frolander en pleno acto. En ese momento, el padre no solo detuvo el crimen, sino que también tomó justicia por sus propias manos, golpeando severamente a Frolander hasta dejarlo inconsciente. El padre llamó al 911, declarando con franqueza: "Mi emergencia es que acabo de atrapar a un hombre abusando de mi hijo. Lo tengo en el suelo, inconsciente, esperando a que ustedes lleguen". Raymond Frolander enfrentó cargos por conducta lasciva y molestia de un menor, crímenes que podían haberle costado la cadena perpetua. Sin embargo, tras declararse culpable, recibió una sentencia de 25 años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad. Una vez liberado, será monitoreado de por vida como un depredador sexual y estará bajo libertad condicional con supervisión electrónica. El acuerdo de culpabilidad fue aceptado para evitar que el niño tuviera que testificar y revivir la experiencia traumática en el tribunal, una decisión que la familia consideró dolorosa pero necesaria para proteger al menor. El juicio de Frolander estuvo marcado por su frialdad e indiferencia. Al momento de escuchar su sentencia, se mantuvo impasible, respondiendo a las preguntas del juez con un simple "sí, señoría". Su falta de emociones y arrepentimiento solo incrementó la indignación de la familia y de la comunidad. Por otro lado, la reacción del padre del menor, quien había golpeado a Frolander en el momento del crimen, fue contundente. Al salir del tribunal, declaró frente a los reporteros: "Va a aprender en los próximos 25 años por qué lo dejé vivir". He's gonna learn in the next 25 years why I let him live.
En el estado de Texas, una familia quedó devastada tras descubrir que Sean Foster, un amigo cercano y socio comercial, había abusado de su hija, Mari, durante años. Los terribles hechos comenzaron cuando Mari apenas tenía 9 años y se prolongaron hasta que la familia descubrió la verdad. Foster, quien era visto como alguien de confianza por la familia, utilizó esa cercanía para acercarse a Mari de manera insidiosa, incluso entrando al baño mientras ella se duchaba y tomándole fotos inapropiadas. La madre y el padre de Mari, Brandon y Leon Moore, no podían soportar el dolor y la impotencia. Al darse cuenta de que las autoridades tardaban demasiado en actuar, Brandon, un ex marín con un doctorado, decidió tomar el asunto en sus propias manos y ponerle una trampa a Foster para exponerlo de una vez por todas. Tras idear un plan, Brandon utilizó el teléfono de Mari para enviar mensajes a Foster, fingiendo ser su hija y diciendo que estaría disponible para trabajar en la piscina después de una ducha. Cuando Foster entró a la casa, Brandon lo confrontó, grabando todo en su teléfono móvil. Furioso, Foster intentó negar las acusaciones, pero Brandon lo golpeó y lo sometió hasta que llegó la policía. Foster fue arrestado y acusado de varios cargos, incluidos entrada con fines de abuso y conducta lasciva con un menor. A pesar de sus intentos por evitar una condena, un jurado lo encontró culpable de múltiples delitos y el juez lo sentenció a 55 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Este castigo fue un reflejo de la gravedad de sus crímenes y el daño causado a Mari. Durante el juicio, Mari, ahora de 14 años, testificó valientemente contra Foster, describiendo los años de abuso que había soportado y enfrentando directamente a su agresor en la sala del tribunal. Su testimonio fue clave para sellar el destino de Foster y su valentía fue elogiada por el juez y los miembros del jurado. Por su parte, Foster mantuvo una actitud desafiante, negando su culpabilidad hasta el final. Sin embargo, las pruebas contundentes, incluidas las grabaciones de Brandon y el testimonio de Mari, fueron suficientes para condenarlo. Cuando se dictó la sentencia, Foster permaneció en silencio, pero su expresión mostraba incredulidad y rabia contenida. Dennis Pegg, un ex oficial de correcciones del condado de Sussex y líder de los Boy Scouts, fue acusado póstumamente del abuso sexual por parte de Clark Fredericks, quien afirmó haber sido víctima de Pegg desde los 8 hasta los 12 años. Pegg, que había sido un amigo cercano de la familia de Fredericks, utilizó su posición de confianza para llevar a cabo sus crímenes, dejando cicatrices emocionales profundas que Fredericks llevó consigo durante décadas. La noche del 12 de junio de 2012, Fredericks, acompañado de su amigo Robert Reynolds, confrontó a Pegg en su residencia tras años de guardar silencio. Bajo los efectos del alcohol y sustancias ilegales, Fredericks enfrentó a Pegg, recordándole sus crímenes antes de arrebatarle la vida con arma blanca. El acto fue una explosión de ira acumulada, alimentada por años de abuso y un reciente avistamiento de Pegg con un niño de 13 años, lo que provocó recuerdos traumáticos en Fredericks. Inicialmente acusado de asesinato en primer grado, Fredericks se declaró culpable de homicidio provocado por pasión, un cargo de segundo grado. Durante el juicio, el tribunal consideró las circunstancias atenuantes, como el historial de abuso sufrido por Fredericks, lo que lo llevó a una condena reducida. Fue sentenciado a 5 años de prisión estatal, una pena significativamente menor, considerando el cargo inicial. El juez Thomas Critchley reconoció la gravedad del abuso que Fredericks había soportado, pero enfatizó que el asesinato nunca es la solución. La fiscalía y la defensa coincidieron en que Fredericks actuó bajo una provocación significativa debido a las circunstancias únicas de su caso.